En el mundo occidental, pocos países causan tal fascinación como Rusia. Aún así, se conoce poco de su historia y debido a esto hay hechos que son conocidos apenas en sus capas exteriores. De todo esto nos habla Edward Rutherford en su maravilloso libro Rusos. Este libro, según el propio autor, fue escrito entre 1987 y 1991. El mismo Rutherford dice que escribió este libro en un periodo en el cual realizó diversas visitas a Rusia, donde permaneció muchos meses en total. Visitó Moscú, Leningrado, y también Kishi, el Báltico, el círculo de ciudades medievales en torno a Moscú, Kiev, Chernigov y Ucrania. Es un viaje al corazón de Rusia. En este gran relato se cubren más de 2000 años de historia. Conocemos personajes que pertenecieron a los tártaros, a los cosacos, a los bolcheviques y a los marxistas. La novela sigue la línea de una familia ficticia que inicia en el año 180 de nuestra era. A partir de ahí nos empieza a contar la historia de esta familia y la empieza a asociar a personajes reales y a hechos, la mayoría de ellos también comprobados. Quizá lo más interesante que tiene Rusos desde el punto de vista del autor es la asociación que hace de los personajes y los hechos con el crudo clima de aquellas regiones del planeta. En ningún momento olvida esto Rutherford y asocia muy bien este clima con el pensamiento de los personajes. Nada más para darles una idea de lo interesante que es este libro, del análisis histórico que hace Rutherford en este libro Rusos. Les voy a leer lo que dice justamente sobre el año en el cual inicia la historia. Ya les decía yo que es el año 180 de nuestra era. Sin embargo, en la segunda página dice lo siguiente. Era el año 180 después de Cristo, aunque por entonces no corría ese año, pues aún no se aplicaba el calendario cristiano. En una lejana tierra del sur, en la provincia romana de Judea, donde viviera Jesús de Nazaret, unos eruditos rabinos judíos habían calculado que era el año 3940 de la era mesiánica. Ahí era también el año 110 si se iniciaba el cómputo a partir de la fecha de la destrucción de Jerusalén. En las otras zonas del poderoso Imperio Romano era el año 20 y último del reinado de Marco Aurelio. En Persia era el año 49 de la era Seleucida. ¿Qué año era, pues? En la diminuta aldea ubicada en el linde del bosque. O sea, como pueden ver, la documentación histórica es fantástica y sin duda es parte fundamental de la belleza que tiene este libro. Va recorriendo los siglos allá en el territorio que hoy conocemos como Rusia, en capítulos titulados como Bosque y Estepa, el río, el Tártaro, el Ícono, Iván, que es un capítulo sumamente interesante, ya que aquí sí habla de un personaje real, que es Iván el Terrible. Después el Cosaco. Y después vienen dos capítulos sumamente interesantes, pero además muy importantes en la historia de Rusia y de la historia occidental. O sea, es aquí justamente cuando Rusia hace contacto con el mundo occidental. Me refiero a las épocas de Pedro y Catalina, ambos conocidos como el Grande. Pedro el Grande, Catalina la Grande. Ambos pertenecientes a la dinastía Romanov. Pedro el Grande llegó al poder en el siglo XVII, ya hacia finales, y murió a principios del siglo XVIII. Catalina la Grande, o Catalina II de Rusia, también fue emperatriz en el siglo XVIII. Y así, como dije, Rutherford nos presenta a una familia ficticia que se relaciona con personajes históricos como los ya mencionados y también otros como Gengis Khan, Lenin o Stalin. Llega hasta el siglo XX este libro. De hecho, el último capítulo inicia en 1937. Son 1278 páginas de historia de Rusia, fascinantes, muy bien escritas, sin ningún tipo de tendencia, simplemente presenta los hechos de la historia de este país. Cada vez que platico de libros con la gente que le gusta leer, llegamos a un punto en el cual se discute si es posible tener una lista de tus 10 libros preferidos. Es muy difícil, para algunos imposible, no solamente por la cantidad de libros leídos, sino que hay quien opina que por cuestiones de géneros,
por ejemplo, de lo fantástico a lo histórico, no se puede hacer una comparación de libros en cuanto a cuál es mejor y por qué. Sin embargo, yo alguna vez me atreví a hacer una lista de los libros que más me han gustado en mi vida. De hecho, ya lo hice como video. Y mi número 1 es este libro, Rusos, de Edward Rutherford. Se los recomiendo ampliamente. Les pido que se suscriban al canal, que estén pendientes de todos los programas que aquí presento. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.